Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 8, titulada La Promesa. El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Finalmente, como Dios había prometido, Sara le dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó al bebé Isaac. Pero la historia de Abraham llega a su momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moria para ser sacrificado. Sin embargo, Isaac es reemplazado por un carnero, lo que implicaba el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por medio de su simiente. Esa simiente, por supuesto, era Jesús. El futuro de Abraham no está claro. Sara muere inmediatamente después del sacrificio en Moria, e Isaac continúa soltero. Esta semana comprenderemos elementos sobre el plan de salvación y seguiremos de cerca las decisiones de Abraham hasta el final de su vida. Génesis 22 se ha convertido en un clásico de la literatura mundial. Sin embargo, el significado de la prueba de Dios es difícil de comprender. La noción bíblica de prueba, en hebreo nisá, incluye dos ideas opuestas. Se refiere a la idea del juicio, es decir, un juicio para saber qué hay en el corazón del probado. Pero también trae la seguridad de la gracia de Dios en favor de los probados. Además, la fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por Él, sino de nuestra capacidad de confiar en Él y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos. Abraham debió de haber entendido la gracia, y que no son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Sin embargo, al igual que Abraham, somos llamados a trabajar para Dios, y en este sentido, el accionar de Abraham es un poderoso ejemplo para seguir. Cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Sin embargo, la forma verbal hebrea en realidad puede significar Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. Por ende, lo que vemos aquí es la esencia del plan de salvación. Allí, en el monte Moria, mucho antes de la cruz, el carnero del sacrificio, trabado en un zarzal por sus cuernos, apuntaba directamente a Jesús. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. El informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham, Sara, anticipa su futuro matrimonio con Sétura. La mención de la muerte de Sara inmediatamente después de la historia del sacrificio de Isaac sugiere que ella pudo haber quedado afectada por este incidente que casi le costó la vida a su hijo. De alguna manera, Sara también participó de la prueba con su esposo, al igual que en sus viajes y su falta de fe temporal. El hecho de que se mencione la vejez de Sara, en paralelo con la vejez de Abraham, muestra su importancia para la historia. De hecho, Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años, y es la primera del clan de Abraham que murió y fue enterrada en la tierra prometida. Génesis 24 cuenta la historia del matrimonio de Isaac después de la muerte de Sara. Las dos historias se relacionan. Así como Abraham quería adquirir la tierra para enterrar a su esposa, debido a la promesa que Dios dio a sus descendientes, ahora insiste en que Isaac tampoco se establezca fuera de la tierra prometida. Sin duda alguna, la historia está llena de oraciones y respuestas a ellas. El Dios que controla el universo, el ángel de Jehová que intervino para salvar a Isaac, estará al frente de este tema del matrimonio. Sin embargo, Abraham deja abierta la posibilidad de que la mujer no responda al llamado de Dios. Aunque el plan de Dios para Rebeca es seguir a Eliezer, ella conserva su libertad de elegir. Por lo tanto, en esto vemos otro ejemplo del gran misterio de cómo Dios nos ha dado libre albedrío. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de la posibilidad de elección humana, todavía podemos confiar en que finalmente el amor de Dios y la bondad, en última instancia, prevalecerán. Después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar. El recuerdo de Sara seguramente aún debió de estar vivo en la mente del patriarca, tanto como en la de su hijo. No obstante, la identidad de su nueva esposa no está clara. Sin embargo, el hecho de que el cronista asocia a los hijos de Sétura junto con los hijos de Agar, sin mencionar el nombre de Sétura,
sugiere que Sétura podría ser Agar. También es revelador que Abraham se comporte con los hijos de Sétura de la misma manera que lo hizo con el hijo de Agar. La clasificación de concubinas también puede implicar que el estatus de Sétura, como el de Agar, era el de concubina. La posible identificación de Sétura como Agar también puede explicar la sutil alusión al recuerdo de Sara como preludio de su matrimonio con Sétura. Lo interesante es que en Génesis se da una lista de los hijos que Abraham tuvo con Sétura, así como una lista de los hijos de Ismael. Finalmente, el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo, el mejor ejemplo del Antiguo Testamento de salvación por fe. La promesa nos muestra a Abraham como el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes. Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él, hasta cierto punto, su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía como propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir. En la mente de Abraham, la elección de una esposa para su hijo era un asunto de suma importancia. Anhelaba que se casara con quien no lo apartase de Dios. Por otro lado, vemos a un Isaac confiado en la sabiduría y el cariño de su padre. Estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de Escuela Sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.